Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Realizo este video en desarrollo del trabajo 01 de contratación pública en el marco de la especialización. Para ello voy a responder en el presente video las tres incógnitas planteadas. A, ¿qué es el contrato estatal? B, ¿en qué consiste Colombia Compra Eficiente? Y C, ¿cuáles son los principios que rigen la contratación pública? Para responder entonces a la pregunta ¿qué es el contrato estatal? Nos vamos directamente al concepto o la definición legal que se encuentra principalmente en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, esto es la Ley 80 del 93, que en su artículo 32 define los contratos estatales como todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere pues ese presente estatuto, que es la misma Ley 80, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales. En pocas palabras, el contrato estatal es simplemente el contrato típico que hemos visto en todas las escuelas de derecho, un acuerdo de voluntades que genera obligaciones para las partes. Sin embargo, lo que le da ese tinte al contrato común y corriente civil y comercial del derecho privado, le da ese tinte estatal, pues viene a ser que una de esas partes es el Estado colombiano a través de las distintas entidades públicas que lo componen. Esto es alcaldías, gobernaciones, ministerios, entre otros entes estatales. Por tanto, una vez definido este contrato estatal, pues no queda nada más que decir que es ese acuerdo de voluntades que genera obligaciones, donde una de esas partes evidentemente debe ser una entidad estatal. Ahora bien, para definir Colombia Compra Eficiente, nos tendríamos que ir ya mucho después de la Ley 80 del 93, que crea ese contrato estatal. Nos vamos ya hasta el 2000, a principios de esa década anterior, 2011. Y este decreto 4170-2011 que viene a crear Colombia Compra Eficiente, porque bien es cierto, la ley 80 del 93, si bien crea los contratos estatales, no crea Colombia Compra Eficiente, eso ocurre bastantes años después. Pues Colombia Compra Eficiente, como ya lo he dicho, se crea con la ley 4170 del 2011 y mediante este decreto se crea esa unidad administrativa especial denominada Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, donde básicamente la designa a esta entidad, a esta Colombia Compra Eficiente, como aquella intérprete, ente consultivo que viene a regular las distintas contrataciones públicas y estatales. En general, es la unidad o la agencia de la contratación pública. No obstante, y para otorgar un poco del carácter reflexivo que se nos exige en este trabajo 01, aquí hay un punto importante a tocar en Colombia, de Colombia Compra Eficiente, y es el carácter eminentemente consultivo que se le ha dado en la última época por parte del Consejo de Estado, en donde define los conceptos de Colombia Compra Eficiente, como ya lo indiqué, meramente consultivos, como una especie entonces de conceptos no vinculantes para las entidades estatales. Mismamente en la entidad en la cual trabajo, que es el Alcaldía Fusagasugá, me desempeño como abogado de la Dirección de Contratación. No usamos estos conceptos de Colombia Compra Eficiente como unos conceptos vinculantes que tienen ese carácter obligatorio, que sí los tienen las decisiones del Consejo de Estado. Los conceptos de Colombia Compra Eficiente no los tienen, dicho además porque no gozan de esa seguridad jurídica o, digámoslo así, esa línea jurisprudencial que sí tiene los, las sentencias del Consejo de Estado, puesto que Colombia Compra Eficiente, como dice A, dice B, se contradice bastante más de lo que debería y más de lo que le hace bien a la contratación nacional, pero ese tono reflexivo quizá para este trabajo 01 que quisiera traer a colación es una Colombia Compra Eficiente como un ente que se ha quedado rezagado, un ente consultivo que responde meras preguntas y que no ha asumido el rol porque además la propia ley no le ha dado ese carácter definitivo, quizá también para no trastocar y sobreponerse al Consejo de Estado mismo, pero esa Colombia Compra Eficiente como una agencia nacional de contratación pública quizá no se termina de ver, más allá de quizá los acuerdos marco
acuerdos marco de precios, no se termina de ver esa agencia nacional que rige la contratación pública, porque al menos en mi óptica profesional y lo que en estos años de contratación estatal que he ejecutado, no usamos a Colombia Compra Eficiente como aquella agencia nacional de contratación que la rige, sino un mero ente consultivo con conceptos no vinculantes. Y por último, para finalizar, los principios de la contratación estatal, estos vuelve y juega, están taxativos en la ley 80 y quizá un poco en la 1150, como lo son el principio de transparencia, principio de economía, de responsabilidad, selección objetiva. Se ha ido agregando uno que otro también, como es muchos oferentes, incluso en los distintos procesos de contratación estatal, eh, nos reclaman como entidad contratante ese principio de la libre concurrencia y pluralidad de oferentes que parece estar atado a la selección objetiva, que también aparece casi que como un principio en sí mismo, pues vendrían a ser esos principios que rigen la contratación pública, que buscan, creo que todos se podrían incluso definir en uno solo, y es el primer principio que mencioné, el de la transparencia. Todos buscan esa transparencia en la selección de contratistas que el Estado selecciona para ejecutar esos contratos estatales que hablamos en la pregunta uno. Creo que todo se condensa en una selección objetiva que busca garantizar el mejor contratista, que busca garantizar a su vez una transparencia que va directamente en contravía, por ejemplo, de los famosos pliegos sastre, los amaños de los procesos. Y entonces esos principios de la contratación estatal creo que todos apuntan a una transparencia y una selección objetiva de la contratación pública, que por supuesto es de las cuestiones más importantes y que si nos queremos comparar con estados europeos es lo que probablemente más estamos rezagados, y es la corrupción en esa contratación pública y contratación estatal, y que por eso quizá no avanzamos como nación. Pero eso vendría a ser pues ese carácter reflexivo a aportar en esta tercera y última pregunta a desarrollar eh, en este trabajo 01 de contratación pública.